Inversión uterina. Ocurre cuando el fondo uterino colapsa en la cavidad endometrial, volviendo el útero parcial o completamente del revés. Esta es una complicación poco común del parto, pero cuando ocurre es una emergencia obstétrica potencialmente mortal. Clasificación. Las inversiones uterinas se clasifican según la extensión y según el tiempo de ocurrencia. Según la extensión pueden ser grado 1 o incompleta. Aquí el fondo está dentro de la cavidad endometrial. Grado 2 o completa. En esta el fondo sobresale a través del orificio cervical. Grado 3 o prolaxo. Aquí el fondo uterino está fuera de la vagina. Y grado 4 o total, en la que tanto el útero como la vagina están invertidos. Según la hora de ocurrencia puede ser agudo dentro de las primeras 24 horas posparto, subaguda más de las 24 horas pero menos de 4 semanas posparto y crónico más de un mes posparto. Patogénesis. La patogenia de la inversión uterina no se comprende completamente. De hecho, se ha atribuido al uso de la tracción excesiva del cordón y la presión del fondo uterino, es decir, la maniobra de Credé durante la tercera etapa del trabajo de parto, especialmente en un contexto donde el útero está atónico con la implantación de la placenta en el fondo uterino. La maniobra de Credé básicamente consiste en presionar la pared abdominal con el pulgar sobre la superficie anterior del útero y con la palma de la mano sobre la superficie posterior aplicando presión hacia la apertura vaginal. Los factores de riesgo. Estos factores de riesgo están en al menos 50% de los casos de inversión e incluyen macrosomía, trabajo de parto, partos rápidos o prolongados, cordón umbilical corto, preeclampsia grave, uso de relajantes uterinos, nuliparidad, anomalías o tumores uterinos retenidos, extracción manual de la placenta y placenta creta. En cuanto a las características clínicas, los signos y síntomas incluyen uno o más de los siguientes: sangrado vaginal leve a severo, dolor abdominal bajo, leve o intenso, una masa redonda y lisa que sobresale en el cuello uterino o la vagina y la retención urinaria. La presentación más común de la inversión uterina completa es con hemorragia posparto grave y se ha descrito un choque desproporcionado con la pérdida de sangre y esto se atribuye a un aumento del tono vagal por el estiramiento de los nervios parasimpáticos pélvicos. La inversión uterina incompleta se produce aproximadamente en un 10% de los casos y se asocia a un hallazgo sutil, es decir, una pérdida de sangre mínima y un examen a través del cuello uterino donde se va a revelar una masa en la cavidad uterina. La presentación de los otros tipos es rara. El diagnóstico de inversión uterina aguda se basa en los hallazgos clínicos que típicamente incluyen sangrado vaginal, que puede resultar en shock, dolor abdominal bajo y la presencia de una masa redonda y lisa que sobresale el cuello uterino o la vagina. Puede producirse hipotensión desproporcionada con la pérdida de sangre y en el examen abdominal la falta de palpación del fondo en posición normal es el hallazgo clave. Las imágenes radiográficas, como la ecografía y la resonancia magnética, rara vez son necesarias pero se han utilizado para confirmar la inversión cuando el diagnóstico es incierto y la paciente está hemodinámicamente estable. Para el tratamiento de la inversión uterina se sugiere suspender los fármacos uterotónicos, ya que se necesita relajación uterina, establecer un acceso intravenoso adecuado y una reanimación agresiva con líquidos o hemoderivados, comenzar la infusión de cristaloides para mantener la presión arterial y extraer sangre para las pruebas de laboratorio de referencia, incluido un hemograma completo y estudios de coagulación. Para reemplazar inmediatamente el útero invertido a su posición normal, realizaremos la maniobra de Jones. Puede pasar que al salir la placenta, el útero pueda voltearse y salir por el conducto vaginal. Es necesario ponerlo en su lugar bajo esta técnica. Y para esto utilizaremos un maniquí, un útero hecho de tela, nos pondremos guantes estériles y con el puño cerrado se empujará el útero a través del conducto vaginal hasta colocarlo en el lugar que corresponde. Si pudiéramos ver por dentro del vientre, se vería algo así. Y una vez se llega al fondo uterino, con la otra mano se proporciona masaje de tal manera que se presionan las dos manos. Esto se realiza de 5 a 10 minutos hasta que se proporcione firmeza en el útero. Así se vería la mano cuando se reacomode el útero y realice estos movimientos.
Los intentos de sustitución manual pueden ir acompañados de hemorragias graves. Si el paciente está hemodinámicamente inestable después de un intento inicial de reemplazo, es razonable proceder directamente a la laparotomía. Existen también intervenciones secundarias quirúrgicas. Si las medidas anteriores para restablecer el útero fallan, entonces sería necesario llevar al paciente inmediatamente a quirófano para intentar la corrección quirúrgica de la inversión. Existen dos procedimientos quirúrgicos con los cuales el útero puede retornar a su lugar. Se conocen con el nombre de procedimiento de Huntington y procedimiento de Holter. Además de estos dos, existen otras técnicas como la reducción hidrostática, que entre este grupo el más importante es la aplicación del condón hidrostático, que consta de 12 pasos para que esta técnica sea adecuada. El primer paso es advertir a la paciente que se insertará un catéter condón, explicar el procedimiento para que ella esté tranquila y posterior a eso pedir la autorización. Lo segundo es colocar a la paciente en posición de Trendelenburg o en su defecto colocarle campos bajo la pelvis materna. El siguiente paso es atar los dos condones insertando uno en el otro con una sutura o una seda del uno a una sonda Foley estéril calibre 16 a 20 French a 10 centímetros de distancia de su extremo distal. El cuarto paso es colocar la terminal de la venoclisis en el interior de la sonda Foley. Allí se va a anudar con seda en el sitio de unión y se debe verificar el paso de la solución salina hacia el condón, no pasando más de 10 mililitros. Y todo esto antes de introducir el dispositivo al útero. Posteriormente, se va a fijar el labio anterior del cérvix con una pinza de anillos. Se va a tomar el condón armado en su extremo distal junto con la sonda de Nelatón y se van a introducir a través del cérvix a la cavidad uterina. Y se debe verificar posteriormente su colocación, esto mediante un tacto bimanual. El sexto paso es administrar solución salina a través de la venoclisis con una cantidad inicial de 300 mililitros y esta puede ir incrementándose hasta que cese la hemorragia. Y a esto también se le debe verificar que el condón no protruya a través del cérvix hacia la vagina. En el paso 7 se va a realizar el empaquetamiento de la vagina con gasas estériles con el fin de evitar la protrusión del condón intrauterino. Posterior a este paso se va a colocar un guante en el extremo libre de la sonda Nelatón para poder cuantificar el sangrado y se fija con la sonda Foley. El paso 9 es colocar una sonda vesical a derivación para poder cuantificar la uresis. Y después, siendo el caso de que se cuente con el recurso, se va a verificar la colocación adecuada del condón intrauterino mediante un ultrasonido. El paso 11 es iniciar el vaciado progresivo del condón hidrostático de 12 a 24 horas posteriores a su aplicación, retirando aproximadamente 100 mililitros cada hora hasta el vaciado completo. Y el último paso, que es el paso 12, es si la hemorragia recurre durante el vaciamiento, se deben utilizar uterotónicos y en caso de no responder, pues se debe volver a llenar el condón hidrostático y se debe preparar a la paciente para tratamiento quirúrgico. Hemorragia uterina por coagulopatías. Las coagulopatías en relación a la hemorragia obstétrica se dividen en tres categorías principales. La primera es congénitas. La enfermedad de von Willebrand se produce por una alteración cuantitativa o cualitativa del factor von Willebrand, la cual es una glicoproteína necesaria para la adhesión plaquetaria al endotelio vascular dañado. Afecta del 1 al 2% de la población general y constituye la coagulopatía hereditaria más frecuente. La hemofilia tipo A es un trastorno hemorrágico hereditario causado por una falta del factor de coagulación sanguínea 8. Sin suficiente cantidad de este factor, la sangre no se puede coagular apropiadamente para detener un sangrado. La siguiente categoría son patologías relacionadas al embarazo que pueden asociarse a una mayor incidencia de hemorragia obstétrica en el puerperio. La trombocitopenia gestacional es una condición benigna y autolimitada que no requiere evaluación o tratamiento adicional. Puede ocurrir en el primer trimestre, pero se vuelve más común a medida que avanza la gestación. Se caracteriza por una trombocitopenia leve, sin aumento del sangrado ni hematomas, sin tener anomalías asociadas al hemograma y sin trombocitopenia fetal o neonatal.
Esta se resuelve después del parto, pero en algunas mujeres el regreso a un recuento normal de plaquetas requiere más de 6 semanas. Se cree que su mecanismo es una adaptación fisiológica del embarazo relacionado con el aumento de volumen del plasma y la acumulación o consumo de plaquetas por parte de la placenta. Continuando con la preeclampsia, es una complicación propia del embarazo caracterizada por un incremento en las cifras de presión arterial y proteinuria. Es la expresión clínica de un síndrome que afecta a la totalidad del organismo. La hipercoagulabilidad es también estimulada en la preeclampsia y la eclampsia por disfunción de la célula endotelial en respuesta a factor o factores desconocidos. Así puede originar coagulación intravascular diseminada compensada o no y es responsable de gran morbimortalidad materna y fetal. En esta categoría también está el síndrome de HELLP, el cual es una afección poco frecuente del embarazo que provoca la descomposición de glóbulos rojos en la sangre. Se caracteriza por presentar hemólisis, que es la descomposición de los glóbulos rojos, enzimas hepáticas elevadas y nivel bajo de plaquetas. En la tercera categoría se encuentran las patologías relacionadas a la hemorragia, las cuales pueden ser coagulopatía dilucional, en la cual hay una dilución de los factores de la coagulación y plaquetas. Esta se presenta después de administrar grandes cantidades de volumen tras la resucitación inicial para mantener la volemia. Produce prolongación del tiempo de trombina y tiempo de tromboplastina parcial activado en más de 1.5 veces el control. En los casos de atonía uterina o desgarros a nivel del canal genital, la coagulopatía es predominantemente dilucional. En la coagulopatía por consumo, hay una coagulación intravascular diseminada que consiste en la generación excesiva y anormal de trombina y fibrina en la sangre circulante. Durante el proceso hay un aumento de la agregación plaquetaria y del consumo de factores de la coagulación. Algunas complicaciones obstétricas como el desprendimiento placentario, la embolia del líquido amniótico y el hígado graso en el embarazo se asocian a coagulación intravascular diseminada de inicio aún más temprano y severo. Tratamiento de la hemorragia obstétrica. Medidas obstétricas. El tratamiento específico dependerá de la causa subyacente, el soporte transfusional. La corrección de la volemia es prioritaria apenas se identifica que la hemorragia obstétrica es severa o aparecen signos de compromiso hemodinámico. Se inicia el manejo con cristaloides o coloides evitando superar los 3.5 litros. En pérdida de sangre masiva con incorporación de fluidos para reemplazar el volumen, la instauración de una coagulopatía por pérdida de factores es inminente. Para esto se incorporan en el manejo hemoderivados, los cuales son glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas y crioprecipitados. Es recomendada la determinación de pruebas de hemostasia, TP, KPTT, recuento de plaquetas y fibrinógeno cada 30 a 60 minutos para evaluar el uso correcto de agentes hemostáticos y componentes sanguíneos. Transfusión de plasma fresco congelado y plaquetas. Se utiliza inicialmente en forma empírica a dosis de 15 ml/kg en los casos en que se encuentran valores de TP o KPTT aumentados en un 50% por encima del valor normal. En la hemorragia obstétrica es fundamental mantener los niveles de fibrinógeno en rangos normales. El plasma fresco congelado aporta de 1 a 3 gramos litro. Las plaquetas es necesario mantenerlas mayor a 50.000 en la hemorragia aguda, por lo que se recomienda transfundir concentrados plaquetarios cuando los valores disminuyen por debajo de 75.000. Transfusión de crioprecipitados y concentrados de fibrinógeno. El fibrinógeno es un componente fundamental para el mantenimiento de la hemostasia. En el contexto de una hemorragia obstétrica severa, el fibrinógeno es el primer factor de la coagulación que disminuye. El punto de corte para administrar fibrinógeno son 200 mg decilitro. La transfusión de crioprecipitados aporta aproximadamente 15 gramos litros de fibrinógeno, además de aportar factor von Willebrand y factor 8. También está disponible el concentrado de fibrinógeno que aporta entre 15 a 20 gramos litros del factor. Se deben administrar 60 mg kilo para aumentar el nivel plasmático 100 mg decilitro. Utilización de ácido tranexámico. Este es un agente antifibrinolítico que inhibe la activación del plasminógeno en plasmina. Actualmente es recomendado su uso a dosis de 1 gramo infundidos en 5 minutos seguido por otra dosis a los 30 a 60 minutos en caso de ser necesario.
Las pacientes con coagulopatías congénitas como causa de hemorragia obstétrica constituyen solo el 1% de los eventos. Estas pacientes deberán ser tratadas en forma específica con reposición del factor faltante. Para incrementar las concentraciones plasmáticas de factor von Willebrand y factor 8 de manera aguda, se destacan dos ampliamente utilizados: la administración de desmopresina y la terapia transfusional con concentrados de factor 8, factor von Willebrand derivados de plasma. El tratamiento de lesión en la actualidad es la desmopresina. Es un análogo sintético de la hormona antidiurética que genera la liberación del factor von Willebrand y del factor de la coagulación 8 desde los depósitos del endotelio. Ácido epsilon aminocaproico previene que los coágulos se deshagan, lo que produce un coágulo más firme. Por último, en ocasiones especiales como el síndrome de Hell, el tratamiento puede incluir transfusiones de sangre para tratar anemia grave y conteo bajo de plaquetas, medicamentos para prevenir convulsiones y medicamentos para bajar la presión arterial.